Gracias, Nerea. Y hoy conocemos en Buenos Días Madrid cómo funciona el servicio de teleasistencia de la Comunidad de Madrid para personas en situación de dependencia. Dispositivos dotados de la más moderna tecnología. Estos dispositivos son totalmente GSM y Skype. ¿Qué quiere decir eso? Que son dispositivos digitales. Van todos con una tarjeta, ¿vale? Por lo tanto, no necesita ninguna línea que aportemos más. El terminal aporta una batería que dura 24 horas, o sea que si se va la luz va a estar 24 horas funcionando, aunque no haya corriente eléctrica. ¿Vale? Ahora mismo se enciende, ¿vale? Ese dispositivo estaría funcionando ahora mismo. No necesitaría ni corriente eléctrica para mandar una alarma ahora mismo. Estos dispositivos llevan diferentes periféricos que os voy a explicar. Este dispositivo va con su medallita UCR, unidad de control remoto, como lo llamamos nosotros, que el usuario suele llamar medallita roja, así se nos conocen. Es un dispositivo nada más que si tiene cualquier problema, mandaría una alarma y contactaría con la central. ¿Vale? Ahora se aporta un detector de caídas. Los detectores de caídas, aparte de mandar la alarma normal y corriente, igual que la medallita, lo que realiza es que nota un cambio brusco en movimiento. ¿Vale? Lo que hace es el usuario lo lleva como una pulsera, si tuviera una caída, automáticamente manda la alarma. También se le aporta otros dispositivos distintos. Este es un detector de humo, que normalmente se conecta, se instala en una cocina o fuera de la cocina. Cuando tengamos realmente humo de la cocina, a la hora de salir el humo por la puerta, va a detectar el humo y nos va a mandar una alarma. El siguiente periférico es detector de gas, importantísimo. Detecta cualquier gas que esté en el domicilio. Quiere decir, gas butano va a ciudad, si tiene un escape lo va a detectar. Tiene una posición, depende de diferentes tipos de gases, se instala en un lado o en otro. Y va a mandarnos una posición, el mismo protocolo. Hablamos con el usuario, que pueda abrir las ventanas, si es un escape de gas, pues ya llamaríamos a emergencias, pero siempre iremos al domicilio. Dispositivo de inactividad. Tenemos dos dispositivos totalmente distintos. Uno que detectaría movimiento, que se pone en los pasillos, ¿vale? Y entonces detecta movimientos. Tiene un problema, que lo que detecta es también las mascotas. Por lo tanto, cambiamos a otro dispositivo que lo que realiza es una apertura de puertas. Él tiene un imán y lo que hace es abrir y cerrar. Estos dispositivos se los conectamos normalmente en una nevera. La nevera tiene que abrirse en 24 horas, porque si no se realiza la apertura en 24 horas nos mandaría una alarma a nosotros. Nosotros buscaríamos al usuario, llamaríamos contactos y si no entraríamos en el domicilio. Por eso siempre se recomienda que nos den llaves para poder entrar nosotros al domicilio. ¿Qué es lo que cambia la teleasistencia avanzada? Es que nosotros desde aquí de la base podemos reparar cualquier avería o posibles averías que tengamos. Además, todos estos dispositivos tienen algo bueno, que es cada 15 días se conectan juntos. Entonces este dispositivo lo que hace es mandar un informe cada 15 días de los dispositivos que tiene asociados y nos dice tipos de batería, cómo están, si están asociados, si no están asociados, y nos manda el informe. Nosotros vemos ese informe y lo que hacemos es si hay que reparar o cambiar o sustituir algún dispositivo.